Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz de Coyoacán. Este programa llega hasta ustedes gracias a la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas maravillosas que están aquí en cabina con nosotras y que les voy a presentar a continuación. Ella es Tania Campos Tomás, Hola, ¿qué tal? doctora en Ciencias Antropológicas, dramaturga y escritora. Egresada de la licenciatura en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente desde hace casi 20 años, impartiendo clases en las principales universidades públicas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda. Es especialista en investigación y metodología social cualitativa. Ha impartido talleres sobre el tema a diversas instituciones gubernamentales y privadas y en la actualidad es asesora de la Asociación Civil Hombres por la Equidad. Tiene varias publicaciones académicas en México, Colombia y Cuba, y como columnista ha colaborado en la revista Hierbas y Curanderos, en los diarios El Quehacer de Monterrey y Tamaulipas, en el portal iberoamericano El Diario Ya, y en la actualidad sigue haciéndolo en Arte para Salvar a México, revista de la Escuela Superior de Artes Visuales de Tijuana, y en el portal Noticia Transformación. Sus obras teatrales han sido presentadas en diversos foros, entre los que se destacan Carretera 45, un teatro, el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Teatro El Granero del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 2016 fue seleccionada para presentar su monólogo Éper en el Festival Latinoamericano en Cienfuegos, Cuba, representando a México, y donde próximamente presentará la edición de su trilogía. Del mismo modo, será en La Habana, Cuba, que en 2021 será presentada en el marco de los festivales internacionales de la isla, esta trilogía completa en escena. Bienvenida, Gracias. Tania, un placer Al tenerte con contrario, el nosotros. privilegio es mío. También tenemos con nosotros a Paola Medina. En materia de administración y gestión cultural, podemos decir que Paola se ha cultural, Teatro de la Administración y Gestión Cultural. En 2002 y 2015 fue directora del Centro Cultural, consistió en programación en más de 15 obras bajo la dirección de diferentes artistas, entre las que podemos destacar del 2009 al 2013 Bernardino, obra de teatro itinerante, Costa de Michoacán, comunidades en Tamaulipas y zonas marginadas de la Ciudad de México. En 2014, Dos mujeres bajo la dirección de Raúl Cermeño. 2015, El chiquero de Pierpaolo Pasolini. 2019, Volcánicas con la dirección de Javier Velázquez. Éper, monólogo que forma parte de la trilogía del 68 de Tania Campos Tomás, bajo la dirección de Alexandro Guerrero. En 2020, Cotidianidad y Éxtasis de Rebeca Kricheltov, dirigida por César René Pérez. Creación y dirección. Su trabajo personal artístico se centra en el teatro comunitario. En 2016, Ánima Postapocalipsis, rodada teatral ciclista. 2017, Teatro por los Damnificados. 2018, Teatro por los Damnificados, segunda edición. 2018, dirección escénica de la obra Aquí es,
ópera performática comunitaria con habitantes de la zona que abarca los Pedregales de Coyoacán, Ciudad de México, en el marco del Foro de las Megaciudades, con la dirección de Erwin Neumier. En cine, también tenemos una amplia colaboración. En 2005, Transit de Neil McCormick en MTV. 2011, Memoria de mis putas tristes, adaptación de Jean-Claude Carrière y Henning Carlsen de la novela de Gabriel García Márquez del mismo nombre. 2014, Huérfanos, escrita por Hugo Iriart y dirigida por Gita Schiffer. 2017, Sin vivir, de Anaís Pareto. 2020, Adán, soy tu ave, que está próxima a estrenar. Maravilloso, bajo la dirección de Andrés Klimek. Y en televisión, bueno, pues ahora podemos disfrutarla en Monarca a través de Netflix. Maravilloso, pues estamos de manteles largos. De veras, para nosotros es un placer recibirlas aquí y escucharlas, saber qué es lo que están preparando en temas o en términos culturales para Coyoacán. Compártanos, por favor. Pues mira, sí, la verdad es que para nosotros es un gusto poder venir a platicarles de la visión que tenemos para Coyoacán. Somos un grupo de ciudadanos pequeñito, apenas somos 4 los que nos hemos reunido para conversar sobre esto y tratar de definir algunas líneas generales de trabajo para cambiar el entorno cultural y la realidad cultural ahorita en Coyoacán. Somos Alexandro Guerrero, Manuel Tlatuani, Paola Medina y yo, quienes hemos estado pensando en la necesidad de modificar Coyoacán en términos de cultura. Consideramos que Coyoacán ha sido siempre un polo cultural de la ciudad que con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? Conforme se fueron cambiando las políticas, pero bueno, quienes no estén tan chavitos se pueden acordar de ese Coyoacán con mimos, con teatro de calle, ¿no? Como muy vivo siempre, y de pronto se nos fue convirtiendo como en otra cosa. Y Coyoacán es un lugar que tiene muchísimos recursos culturales, desde foros, teatros, galerías, museos, casas de cultura, pero también los habitantes de Coyoacán, por tradición, han sido personas cercanas a las artes y a la cultura, en un sentido muy amplio, que eso es lo que nosotros consideramos todavía más importante, que es no solamente hablar de esta mal llamada alta cultura, ¿no? Que es una visión elitista del arte y de la cultura. Nosotros consideramos que la cultura debe de abarcar todos los sectores sociales, que todos los sectores sociales producen cultura. Eso no es que lo consideramos nosotros, eso es un hecho, pues, antropológicamente hablando, todos los sectores sociales producen cultura y entonces tendríamos que vernos beneficiados por esa cultura absolutamente todos. Y Coyoacán es un lugar súper diverso y con muchísimos recursos en ese sentido. Entonces, bueno, pues nosotros consideramos que hay que reformular el proyecto cultural de Coyoacán y plantearlo de otra manera. Cuéntanos. Pues sí, como dice Tania, hay mucha diversidad en Coyoacán y sí hay un gran número de agentes culturales, de personas que se dedican a la cultura, en lo más amplio, ¿no? O sea, no solo son las artes, sino la cultura familia, la cultura pueblo, la cultura barrio. Entonces, engloba mucho. Lo que pues nos gustaría es crear un censo, para empezar, creo, ¿no? Uh-huh. Como un censo pues de todos los agentes culturales de la alcaldía. Y en ese sentido generar medios de diálogo, ¿no? Mesas de diálogo para poder entre todos, o sea, democratizarlo, pues, ¿no? Entre todos los agentes culturales, generar proyectos que incidan en no solo en el aspecto cultural o artístico, sino también a partir de las necesidades de la alcaldía, ¿no? Como participación ciudadana, o sea, otros medio ambiente, los animales, etcétera. O sea, problemáticas sociales que se pueden abordar desde el ámbito cultural para generar más vida
y que sea con diálogo y enfocado en una cultura comunitaria. Creo que eso es... Sí, o sea, en ese sentido nosotros estamos pugnando por un planteamiento cultural en un sentido amplio, donde haya convergencia con cosas, por ejemplo, como los derechos humanos. Para nosotros es muy clara la postura respecto a esto. Nosotros defendemos una postura de defensa de los derechos humanos en Coyoacán, y en particular del derecho a la cultura, que sería uno de los derechos humanos. Y a partir de ahí, pues también toda la relación con el entorno, ¿no? La parte ecológica, con los animales, que en este sentido, por ejemplo, Leticia Varela está muy encausada al derecho animal y demás. Entonces a nosotros nos interesa que se junten todos estos rubros para poder generar un sentido muy amplio de cultura, ¿no? Donde caben, por ejemplo, las fiestas de los barrios, lo mismo que las presentaciones de teatro de las compañías más conocidas. O sea, y lo mismo que el teatro de calle o que los mimos, ¿no? La gente no sabe mucho, pero, o bueno, hay mucha gente que sí sabe, pero la gente que no conoce bien Coyoacán de antes, no ubica, por ejemplo, que los mimos de Coyoacán han tenido premios internacionales, son reconocidos internacionalmente, y para nosotros eran, sí, el mimo que estaba en Coyoacán, ¿no? Y que estaba, ya hasta lo corrieron, ¿no? Desde hace años ya ni está, cuando es un súper artista. Entonces, recuperar a todos esos agentes que no han desaparecido de Coyoacán porque viven en Coyoacán o dan clases en Coyoacán. Hay muchas escuelas en Coyoacán. Tenemos al ladito, pues, Ciudad Universitaria, que nutre muchísimo a la alcaldía. Tenemos en el mismo centro de Coyoacán, tenemos la Casa de las Humanidades de la UNAM, por ejemplo, que tiene una feria del libro de humanidades que poca gente conoce y que podría tener mucho más voz si la sacáramos a las calles, ¿no? Tenemos muchos espacios en los que se podrían hacer cosas. Las casas de cultura, por ejemplo, nosotros consideramos que son un acierto, pero que son un acierto en su origen, que dejó de trabajar como deberían de trabajar y que se volvieron casas de cultura pues más bien elitistas, ¿no? Que ahorita están dando pues cursos de hawaiano, de vitrales, ¿no? Está bien que se den para ciertos sectores, pero también tener otro tipo de cosas. O sea, tenemos lenguas originarias en Coyoacán, tenemos tradiciones de pueblos originarios en Coyoacán, tenemos a los chinelos que tú tuviste experiencia con ellos, con el trabajo de los pedregales. En ese sentido, Paola es para el grupo, un trabajo de Paola que se menciona en su semblanza de los pedregales, es para nuestro grupo un antecedente importante de inspiración, digamos, de este proyecto. Que ahí sí, pues que lo platiqué ella, pero de manera general me parece que fue muy acertado porque reunió justamente, o sea, hubo una búsqueda de los agentes culturales de esta zona y lo reunió en un gran espectáculo que de alguna manera servía para conocer el capital cultural de la zona. Entonces, de ahí nosotros partimos, ¿no? Claro. Antes de continuar con eso, me gustaría mucho que nos pudieran decir de dónde surge este interés por Coyoacán. ¿Por qué Coyoacán y no la Cuauhtémoc, no Venustiano Carranza, ¿no? ¿Cuál es el amor que le tienen a Coyoacán y de dónde viene? Pues mira, yo he trabajado también en Cuauhtémoc y en otras alcaldías. Ninguna me parece más que otra. La verdad, le tengo mucho cariño a mi ciudad entera, la amo. Pero bueno, en Coyoacán particularmente yo, bueno, de lo que contaba Tania, yo me enamoré de Coyoacán por su historia, por ejemplo, en Santo Domingo, ¿no? O sea, todo lo que abarca la Isidro Favela, bueno, etcétera, lo que se llama Pedregales de Coyoacán, tiene una historia muy interesante que viene de que, bueno, es personas que de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, o sea, emigraron, digamos, y se hizo lo que le llaman la invasión, ¿no? Fueron agarrando previas y se fueron haciendo las colonias, esas colonias. Entonces tiene una gran diversidad cultural porque es de gente de toda la, bueno, de muchas partes de la provincia. Entonces eso generó mucho enriquecimiento
y además que también está la UNAM al lado, eso fortaleció muchísimo a todas estas colonias. Entonces hay una cultura popular muy grande. Esta obra que hicimos con Erwin Neumayer hace como 3, 4 años, se hizo con la comunidad, o sea, no es uno llevar el teatro, ¿no? Y a que vean la obra que yo hice, sino que la misma comunidad, aquí se trató de eso, ¿no? Que la misma comunidad hiciera su propia obra de teatro a partir de su historia, ¿no? De esta identidad de ser de los Pedregales de Coyoacán. Entonces hubo una gran variedad. En esa obra apartaron el sonidero, los chinelos, los que hacen las flores ahí en las iglesias, los arcos, niños de baile, viejitos de danzón, músicos, o sea, fue una explosión así. Cantante de ópera, ¿no? Hasta cantante de ópera, bailarina, prima bailarina, todo. Y entonces se fue articulando una obra donde se contaba la historia de cómo fue que nació los Pedregales de Coyoacán. Entonces fue una gran experiencia, bueno, para mí maravillosa, pero para la gente de ahí, pues también me imagino que fue una experiencia muy bonita que vivimos entre todos, que la hicimos entre todos, que la presentamos y entonces creo que por ahí va como el sentido del trabajo que nosotros queremos realizar. También considero que es importante, sí, dentro de este proyecto que planteamos, tener capacitaciones, digamos, en cultura comunitaria. Que ahora, bueno, sí lo están haciendo gracias a la Dirección de Vinculación Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de México, pero me parece que, pues sí, en esa línea y pertinentemente seguir capacitándonos nosotros como agentes culturales ante una cultura comunitaria, porque y también, por ejemplo, lo que decía Tania de las casas de cultura, también un fortalecimiento hacia lo teórico, ¿no? O sea, porque ya todo es así. Entonces, más reflexión, más profundidad, más diálogo. Y también otra cosa que quería decir de lo que comentaba Tania, porque en Coyoacán hay muchos artistas de la alta sociedad y hay muchos populares, ¿no? Entonces, también es brincar eso y vamos a ponernos a platicar de artista a artista y generemos juntos algo. Generemos, ¿no?, vínculos, ¿no? E intercambios, porque tenemos mucho que dar de los dos lados, ¿no? Yo pienso, en el caso de mi amor por Coyoacán, yo vivo en Coyoacán desde niña. Entonces, para mí Coyoacán es mi casa de siempre, ¿no? De siempre, y he visto la transformación. Entonces, mi interés en esto tiene que ver con encontrar, a mí me parece que estamos frente a la oportunidad de cambiar cosas, de poder incidir en lo que estaba establecido y modificarlo. Y entonces lo veo como un deber, o sea, lo veo como algo a lo que no me puedo sustraer, ¿no? Porque yo pienso que todas las personas que siempre hemos estado luchando y peleando por cambiar las cosas, si ahora se nos abre la posibilidad, tenemos que hacerla, o sea, no podemos nada más decir, pues qué padre, pues que lo hagan, no, hay que hacerlo, ¿no? Y creo que también tenemos que involucrarnos los que no hemos estado involucrados de lleno. O sea, necesitamos gente, ahora sí suena muy político, pero yo lo digo de verdad muy de corazón, necesitamos gente nueva en los ámbitos, necesitamos gente que no ha estado ahí metida, que tiene otras ideas, que vemos las cosas desde otro lado, que hemos vivido en Coyoacán como vecinos de Coyoacán, que, mira, yo he vivido en Avenida Universidad de Copilco, que es como la parte de clase media cada vez más para abajo. He vivido en Santo Domingo, que es una de las partes populares de Coyoacán, y he estado muy cercana del centro de Coyoacán durante mis años de estudiante. O sea, yo hacía mis tareas de la secundaria en uno de los restaurancitos acá, que ahora ya me lo volvieron gentrificado y es muy nice, pero el mesero sigue siendo el mismo y nos queremos porque nos conocemos desde que yo iba en la secundaria. Entonces, para mí, Coyoacán siempre ha sido ese espacio
en todos sus espacios, en esta diversidad, desde el barrio, ¿no? Desde Santo Domingo, donde la banda te cuida, ¿no? Y donde están los oficios. Por ejemplo, en Santo Domingo hay una cantidad de oficios increíble, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que rescatarse en la cultura, ¿no? Rescatar los oficios es algo que a mí me parece muy importante para las generaciones venideras. O sea, sí, tener profesiones y eso, pero tener un oficio te puede sacar de muchos problemas, ¿eh? Y en épocas, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que hay que aprender a reinventarse, que hay que aprender a sobrevivir, que hay que buscar alternativas, saber hacer muchas cosas te ayuda muchísimo. Cuando eres un académico, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que eres un académico con un doctorado y todo, a mí lo que me salva es que no se me caen los títulos. O sea, yo si me dices vende quesadillas, te hago las mejores, ¿no? O sea, pero si no te sabes reinventar, no la haces. Y una cualidad que tiene la gente de las colonias populares como Santo Domingo es esa. Ellos sí saben reinventarse. Ellos sí saben cómo generar la vida en la adversidad. Y a mí me parece que eso es muy valioso y que esas son cosas que hemos estado desdeñando en nombre de una alta cultura y que ahorita tenemos la oportunidad de modificar el proyecto de cultura del país. Pero bueno, a nosotros nos toca un cachito y ese cachito, pues para mí es Coyoacán porque es donde siempre he vivido, es donde vive Paula desde hace unos años también, es donde vive Alexandra, es donde vive Tlatuani. Entonces, pues es nuestra casa, es nuestro espacio, es el lugar que mejor conocemos, ¿no? Nos encantaría que esto pudiera incidir a otras delegaciones, porque tampoco es que consideremos que nosotros tenemos la más acá, ¿no? Simplemente es donde nosotros creemos que podemos incidir de manera más responsable, pero sí nos gustaría que Coyoacán terminara siendo la alcaldía de la cultura. O sea, que si fuera Claro. como Coyoacán es la alcaldía de la cultura, así como puedes tener la alcaldía de otras cosas, pues para nosotros es importante que Coyoacán recupere la tradición cultural que siempre ha tenido, recupere la vocación ecológica, porque no hay que olvidar que Miguel Ángel de Quevedo plantó todos los viveros, Ujú. que recupere la vocación humanista Claro. y pues que vuelva a ser Coyoacán y no eso en lo que nos lo convirtieron, la verdad. Muy bien, sí, estoy completamente convencida y de acuerdo contigo. Aquí, Claro, tú mi eres siguiente vecina de pregunta Coyoacán, es, ¿mande? tú eres vecina de Coyoacán, claro, Sí. pues la voz Coyoacán. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia a seguir para lograr esto? Yo entiendo que es un plan a mediano o largo plazo, ¿no? Claro. Porque estos cambios pues no surgen de la noche a la mañana, es más, ni siquiera con una sola administración o gobierno, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos para Paola y Tania? Pues mira, nosotros tenemos de entrada el compromiso de generar un proyecto muy bien planteado, ¿no? Que presentarle a quienes pensamos nosotros políticamente que son las personas que pueden coincidir en nuestra visión de las cosas, ¿no? Políticamente hablando. Y en términos ya más técnicos, empezó Paola comentándote, por ejemplo, una de las cosas, de los primeros pasos que nosotros haríamos en este proyecto sería generar mesas de diálogo y de trabajo. O sea, primero hacer un censo de lo que nosotros llamamos agentes culturales, y decimos agentes culturales y no artistas porque queremos que se entienda que estamos hablando de todas las personas que de una u otra manera pueden agenciar cultura, ¿no? E invitarlos, hacer un censo e invitarlos a mesas de diálogo y de trabajo de donde puedan salir las propuestas concretas, porque si bien nosotros podemos y tenemos un proyecto cultural de líneas generales y lo podríamos hacer solito, está en nuestra visión de las cosas el trabajo con la. O sea, nosotros sí creemos que la cultura se tiene que generar colectivamente, que no solo se tiene que generar colectivamente, sino que es un bien colectivo. El conocimiento y la cultura para nosotros es un bien de todo el mundo,
no es un bien de mío, pues. Entonces, sí creemos que lo mejor sería poder hacerlo con la participación de todo el mundo, ¿no? O de todos los que quieran, para que no sea esta tradición vertical de la imposición, ¿no? Y una vez más, lo que a mí se me ocurre, porque podemos tener muy buena intención, pero no necesariamente mi buena intención responde a las necesidades de cada uno de estos microespacios dentro de Coyoacán. Entonces hay que tomar en cuenta lo que la gente quiere. O sea, hay que romper con esta idea de que nosotros sabemos mejor que los demás lo que quieren. Cada lugar, cada espacio sabe cuáles son sus necesidades. Hay que dar o que las digan antes de planear las cosas. Entonces, por eso nuestro proyecto es un proyecto abierto en ese sentido, ¿no? O sea, tiene líneas generales, pero no estamos cerrados a que sea de esa manera. Estamos más bien planteando que tiene que haber un trabajo y que ese trabajo tiene que continuar. O sea, como tú bien dices, no es un asunto de una administración. Nosotros creemos que hay ciertos actores políticos que quieren participar en la contienda por Coyoacán, que podrían, no que podrían, que están de acuerdo en nuestra visión de las cosas y que por eso estamos frente a la oportunidad de plantearlo, ¿no? Pero creemos que tendría que generarse una dinámica en la que constantemente hubiera diálogo y generación de, incluso pasando las administraciones, que se vuelva una costumbre de la gente, de las colonias, de los barrios, de las colonias más, o sea, que la gente empiece a acostumbrarse a la idea de generar sus espacios culturales y sus actividades y de brindarse y de brindar al otro, ¿no? Desde otro lado. Claro. Esa es la idea que tenemos. Y esta parte me parece muy interesante, sin embargo hay algo que me surge, una duda que me surge, y es, ¿cómo lo vamos a empezar a implementar en estos momentos de pandemia? ¿Qué han pensado al respecto? Porque evidentemente todas estas acciones que traen entre manos, que me parecen muy enriquecedoras, muy interesantes y una forma verdaderamente innovadora de acercarse a este tema cultural. Es ahora que estamos viviendo una realidad completamente distinta por la situación en la que estamos en temas de salud, ¿cómo vamos a empezar a dar estos primeros pasos? Pues justamente yo pienso que todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y una de las ventajas que tiene esta situación que vivimos es que de pronto personas que están desconectadas se encuentran a través de la tecnología por la necesidad de la pandemia. Yo creo que hoy en día es más fácil contactar a muchas personas que de otra manera hubiera sido muy difícil dar con ellas. Pero como ahora hay mucha vida en las redes, ¿no? En estas búsquedas de los artistas y en estos intentos de a ver cómo hacen su teatro y a ver cómo hacen la literatura y a ver, entonces hay como algo que se está gestando ahí que a nosotros nos parece que nos favorece, porque por el censo es algo que se puede hacer perfecto en estas condiciones, ¿no? Y el censo es para nosotros un primer paso obligado. Entonces, bueno, pues hay que empezar por el principio, por algo que no se ha hecho y que es increíble que en Coyoacán no se haya hecho, habiendo tantísima gente que hace arte y cultura en Coyoacán. En Coyoacán, por ejemplo, está el director, el dramaturgo que tiene más obras puestas en escena en el mundo, Humberto Robles, vecino de Coyoacán. Y una persona súper comprometida que estamos absolutamente ciertas de que le entraría y que nosotros lo arropamos, o sea, contamos con él de entrada, ¿no? Sin preguntarle. Entonces, hay gente tan importante en ese sentido, o sea, que tiene tanto que dar en todos los niveles y en todos los ámbitos, que es increíble que no haya habido nunca un censo, ¿no? No sé, a alguien se le debe de haber ocurrido, pero por alguna razón no se ha hecho. Entonces, el censo, por ejemplo, es algo que se puede hacer desde ahora. El contacto o la generación de llamadas para empezar a gestar los proyectos, y eso también es algo
que se puede hacer aprovechando este impasse que es la pandemia, ¿no? Claro, nosotros partimos del hecho de que la pandemia terminará algún día. Yo estoy segura porque todo en la vida es temporal, ¿no? Entonces cuando me dicen, no, es que ya nunca va a volver a ser lo mismo, no, pero tampoco va a ser esto, ¿no? Tampoco va a ser esto que ahorita nos está tocando vivir, y este es un momento, me parece, en el que podemos preparar muchas cosas. Nosotros lo vemos desde ahí, ¿no? Compartirte que Humberto Robles te está escuchando Ay, mi vida. y dice, le entro desde ya, sin Qué bueno, preguntar. le mandamos un beso. De veras, tu compromiso es para nosotros. O sea, si tú dices que no, lloramos. Qué bueno que ya dijiste que sí. Definitivamente me parece que es un gran proyecto y que también les quiero decir que las puertas y los micrófonos de este programa está abierto para ustedes y para Gracias. todos los líderes culturales que existen en Coyoacán, porque estamos convencidos de que definitivamente es una alcaldía muy rica en personas, muy rica en cultura, muy rica en medios, en tradiciones, y que pues tenemos que darlo a conocer porque definitivamente ha estado un poco olvidado. Y pues está en nuestras manos. Ha estado en manos que no debía de haber estado, yo diría, ¿no? Fíjate que la radio comunitaria, que ha sido en México importantísima para muchas luchas y causas sociales, yo cuando nos comentaste de La Voz Coyoacán, a mí me parece un acierto, y te lo digo en serio, de verdad sí creo, es del tipo de cosas que caben perfectamente en este proyecto. Generar, por ejemplo, programas de radio de las propias comunidades. Y es que no es lo mismo lo que tiene que decir la gente del centro de Coyoacán que la que tiene que decir de Santo Domingo o de Los Pedregales. Decimos cosas diferentes y tenemos que escucharnos, porque todos tenemos cosas que aportar a la comunidad grande que somos y que de pronto parece tan desvinculada, ¿no? Y no tendría por qué estar desvinculada, porque al final tenemos historias muy parecidas. Entonces, la radio sería magnífico, o sea, que pudieran tener programas donde las comunidades se encontraran en sus necesidades, que pudieran generar diálogos entre los vecinos, como sucede en la radio comunitaria, que es una chulada, ¿no? A mí me encantan las radios comunitarias. Entonces, pues La Voz Coyoacán es como eso, ¿no? Como el inicio de una de una radio comunitaria. Y entonces eso, por ejemplo, es el tipo de proyectos que nosotros creemos que deben impulsarse en toda la ciudad, pero que nosotros, bueno, por lo pronto en Coyoacán, ¿no? Ya si nos dejan, con todo gusto, a lo demás. Así es. Pues desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. De verdad es un agasajo escucharlas, es un placer poder convivir, conocerlas y saber todo lo que está planeado y lo que nos espera ver y vivir en Coyoacán. Paola, ¿algo con lo que quieras terminar tu intervención? Pues no, muchísimas gracias. Creo que lo hemos explicado bastante bien. No, muchísimas gracias a ti, a ustedes, a la Asociación Nacional de Locutores. Estamos muy agradecidos y bueno, esperemos seguir chambeando, seguir generando pues este diálogo tan necesario, ¿no? Porque sí creo que hay una, como dice Tania, no es lo mismo la gente del centro de Coyoacán que la de la Candelaria, ¿no? Entonces, siento que ya la sociedad actualmente nos hablamos con una agresividad, es de un agresivo, porque claro, estamos pandémicos, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero entonces es como, a mí me interesa mucho decir alto, no nos podemos hablar así, no podemos estar así, no se puede. Tenemos que hacer esto como ciudadanos y generar autonomía en la enunciación de nosotros mismos, fuera de un partido, fuera de, ¿no? Nosotros como ciudadanos. Creo que es muy importante llegar ahí. Y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. No, yo refuerzo lo que dice Paola, me parece que es lo más importante de todo. Hay
personas cerca de nosotros que trabajan cultura para la paz, que ese es otro de nuestros ejes y es de lo que está hablando Paola. Nosotros consideramos que la cultura es muy importante para generar estos vínculos y estos lazos que generan paz, pero lo consideramos verdaderamente desde el entramado social, ¿no? No desde los grupos elitistas que andan gritando, ay, sin cultura no hay país, como si ellos fueran la cultura, ¿no? Nosotros sí creemos en generar estos vínculos desde otro lado y por eso este proyecto también, ¿no? Porque creemos que ayuda a la no violencia. Estoy convencida de ello, definitivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por su visita. Las puertas y los micrófonos están abiertos. Efectivamente, esta es una radio comunitaria y así quiero que lo veamos y que lo tomemos. Este es el espacio para darle voz a todos los habitantes de Coyoacán. Así que, por favor, a quien quieran traer, esta es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y muchas gracias a Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, quien hace posible que este programa llegue hasta todos ustedes. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos el jueves a las 13:30 en La Voz de Coyoacán. Bonita tarde.